El misterio de la puerta roja. ¿Crees en el diablo y en el infierno? ¿Conoces esas historias que todos escuchan, pero nadie se atreve a comprobar? Bueno, nosotros lo hicimos, y esa fue la peor decisión de nuestras vidas. Se suponía que iba a ser solo otra aventura entre amigos, pero esa noche, algo nos siguió hasta casa. Lo que encontramos en esa mansión abandonada lo cambió todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver tal vez te haga pensarlo 2 veces antes de explorar lo desconocido. Queríamos vivir una aventura, pero hasta el día de hoy nos arrepentimos de lo que ocurrió aquella noche. Pagamos un precio muy alto por nuestra curiosidad. Éramos 5 compañeros de trabajo: Mateo, Julia, Gabriel, Sofía y yo, Leonardo. Nos conocimos en la startup donde trabajábamos, un lugar que siempre nos unía en proyectos intensos y nos mantenía conectados fuera del horario laboral. Jóvenes, ambiciosos y llenos de energía, a menudo nos reuníamos después del trabajo para relajarnos, pero esa noche sería diferente. Todo comenzó un viernes. Después de otra larga semana de proyectos y plazos ajustados, decidimos salir a beber algo y relajarnos. Julia, siempre llena de ideas y ávida por nuevas aventuras, sugirió que hiciéramos algo fuera de lo común para marcar el fin de la semana. Gabriel, el escéptico del grupo, se burló. Ahí vas de nuevo con tus ideas locas. Pero Julia sonrió y dijo, ¿y si vamos a la Casa Rubra? La Casa Rubra era una vieja mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Todos en la oficina habían oído hablar de las historias sobre ese lugar. Decían que años atrás, los propietarios desaparecieron misteriosamente y la casa se hizo conocida por eventos extraños. Sofía, la más supersticiosa del grupo, dudó. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Ya he oído historias horribles sobre ese lugar. Pero Mateo, siempre el más aventurero, se rió y provocó. Vamos, no seas miedosa. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Después de un rápido debate, todos estuvimos de acuerdo. Tal vez fue la bebida o simplemente nuestra necesidad de salir de la rutina, pero pronto nos encontramos en un coche, yendo en dirección a la Casa Rubra. Cuando llegamos, la atmósfera cambió drásticamente. La mansión parecía más grande y más intimidante de noche, envuelta en sombras profundas, con la fachada descolorida y las ventanas oscuras que parecían ojos vigilantes. El portón de hierro oxidado se abrió con un chirrido, como si hubiera esperado mucho tiempo por visitantes. Al entrar al jardín, notamos que el lugar emanaba una energía aterradora y extraña. Julia, decidida a demostrar su valentía, lideró al grupo hacia la puerta principal. Vamos, es solo una casa vieja, dijo, empujando la puerta con un crujido. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. El suelo crujía bajo nuestros pies, y el aire era denso y sofocante, como si la casa no hubiera recibido visitantes en décadas. Gabriel iluminó el ambiente con la linterna del móvil, revelando muebles antiguos cubiertos por sábanas y retratos torcidos en las paredes. Tal vez deberíamos irnos, sugerí, pero Mateo, ya explorando, se rió. Relájate, Leo, es solo una casa vieja. A medida que avanzábamos por las habitaciones, encontramos una escalera sombría que conducía al segundo piso. En la parte superior de la escalera, había una puerta que se destacaba por su color vibrante. Un rojo profundo, casi como si acabara de ser pintada. Sofía, visiblemente incómoda, susurró, «Algo está mal con esa puerta». Mateo, curioso, intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. De repente escuchamos un ruido de algo cayendo en el piso de abajo. Sofía y Gabriel saltaron, nerviosos, mientras Julia dijo en tono desafiante, «Vamos a investigar». Bajamos juntos, pero cuando llegamos allí, no había nada. Fue entonces cuando escuchamos un sonido proveniente detrás de la puerta roja en el piso de arriba. Un sonido de golpes lentos y rítmicos, como si alguien o algo estuviera adentro, tratando de salir. «Tenemos que salir de aquí», dijo Gabriel, finalmente reconociendo el peligro. Pero Julia, terca, decidió que quería ver qué había detrás de esa puerta. Mientras todos discutíamos, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Julia, desafiando el miedo, caminó hacia la puerta y la abrió completamente.
Lo que vimos adentro fue aterrador. Había un cuarto vacío, excepto por una mecedora, donde una criatura encorvada estaba sentada, balanceándose lentamente. Cuando la figura se giró para mirarnos, su rostro parecía una mezcla de sombras y dolor. Parecía el diablo, un demonio o como quieras llamarlo, como si estuviera atrapada en un tormento eterno. Pero lo que hizo todo aún más aterrador fue lo que se desarrollaba al fondo. Varias personas con capuchas negras estaban reunidas alrededor de un altar improvisado, realizando un ritual oscuro. Entre murmullos incomprensibles, podíamos ver que estaban sacrificando pequeños animales, con sangre escurriendo sobre símbolos dibujados en el suelo. Una de las figuras encapuchadas se giró bruscamente, revelando un rostro grotescamente deformado, mitad humano y mitad bestia, con ojos rojos brillantes. Nos vio y señaló en nuestra dirección, soltando un grito sobrenatural. Sofía gritó y salió corriendo, seguida por Gabriel y Mateo. Intenté moverme, pero estaba paralizado de miedo. Julia también estaba inmóvil, con los ojos fijos en la figura. Fue entonces cuando la silla dejó de mecerse y la figura comenzó a levantarse, sus pies arrastrándose por el suelo como si el propio movimiento le causara dolor. De alguna manera, recobré el sentido y tiré de Julia fuera de la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. Corrimos escaleras abajo y salimos por la puerta principal. Cuando finalmente llegamos al jardín, notamos que Sofía estaba tirada en el suelo, en estado de shock. Mateo y Gabriel la rodeaban tratando de calmarla. «Tenemos que salir de aquí ahora», grité, y todos corrimos hacia el coche. En los días siguientes, tratamos de olvidar lo que pasó, pero algo dentro de nosotros había cambiado. Lo que vimos en esa casa no era solo una leyenda o una historia de fantasmas. Algo real, macabro y maligno habitaba ese lugar. El ritual que salió mal. La historia secreta detrás del atelier abandonado. Trabajo en la industria de la moda desde hace unos 12 años. Mi trabajo es técnico, lejos del glamour que muchos asocian con el mundo de la moda, pero es un área fascinante. Mi conexión con este universo, sin embargo, tiene un origen inusual. Fue mi tío abuelo, Edgar, un renombrado diseñador de los años 70, quien me inspiró. Él vistió a algunas de las mayores estrellas de la época, pero recientemente descubrí que su trayectoria de éxito ocultaba secretos oscuros y aterradores. Daniel, mi mejor amigo, también trabaja en la moda, y juntos siempre nos fascinamos con las historias que Edgar nos contaba. Pero lo que descubrimos el año pasado nos puso cara a cara con algo verdaderamente macabro. Todo comenzó cuando fuimos a limpiar el antiguo atelier de Edgar. Era un lugar decadente, abandonado desde su muerte, y mientras organizábamos cajas antiguas, encontramos una carpeta escondida, repleta de fotos perturbadoras, recortes de periódicos y anotaciones encriptadas. Edgar hacía referencias repetidas a algo llamado el círculo, lo cual nos intrigó. A medida que profundizábamos en esas notas, descubrimos detalles espeluznantes sobre desapariciones misteriosas en los años 70, involucrando a diseñadores y personas ligadas al mundo de la moda. Lo más macabro, una de esas víctimas era Martin, un gran amigo de Edgar, quien desapareció sin dejar rastro. Entre las anotaciones, Edgar mencionaba rituales sobrenaturales, realizados en noches de eventos astrológicos específicos, todos conectados al misterioso círculo. Advertía nunca usar la llave que encontramos junto con las anotaciones. El terror se apoderó de nosotros, pero la curiosidad fue más fuerte. Decidimos investigar. Esa noche, fuimos al atelier. El ambiente sombrío ya traía la sensación de que algo andaba mal. Cuando entramos, la temperatura bajó de forma escalofriante y escuchamos un sonido inquietante que venía de una sala cerrada al fondo. Usamos la llave para abrir, ignorando la advertencia de Edgar.
Dentro no había nada más que un enorme espejo. Pero este espejo era diferente. Daniel, sin pensarlo, lo tocó. Fue en ese momento que el terror se manifestó. El espejo onduló como agua y el reflejo de Daniel desapareció. En su lugar surgió una entidad grotesca y sobrenatural, mezclando la forma de Daniel con algo monstruoso. Nos miró con una expresión sombría y luego soltó un grito macabro que hizo parpadear las luces. El espejo se rompió en 1000 pedazos y Daniel fue arrojado lejos, inconsciente. Cuando despertó, algo siniestro se había instalado. Daniel empezó a comportarse de manera extraña, como si fuera otra persona. A veces, su voz cambiaba a un tono grave y aterrador y decía cosas que no tenían sentido. Era como si estuviera siendo poseído por una fuerza sobrenatural, algo más allá de nuestro entendimiento. Con el pasar de las semanas, quedó claro que Daniel estaba atrapado en algo mucho más aterrador de lo que imaginábamos. Desesperado, volví a las anotaciones de Edgar, buscando una manera de liberarlo. Descubrí que el Círculo era una sociedad secreta que utilizaba energías demoníacas para alcanzar poder e influencia en el mundo de la moda. Pero ese poder tenía un alto costo. Las almas de quienes intentaban controlar esas fuerzas eran consumidas. En un último intento por salvar a Daniel, realizamos un ritual usando los pocos detalles que Edgar había dejado. Esa noche, el terror alcanzó su punto máximo. Fenómenos aterradores invadieron el atelier. Sombras se estiraban en las paredes. Voces susurraban por todos lados, y el aire parecía cerrarse a nuestro alrededor. Mientras el ritual avanzaba, cada uno de nosotros fue atacado por ilusiones personales terroríficas. Vi a Edgar, mi tío abuelo, en un estado trastornado, con el rostro desfigurado y cubierto de lágrimas de sangre. Me acusaba de haber condenado a Daniel al mismo destino oscuro del que él había intentado escapar. Cada palabra parecía una cuchilla, cortando mi confianza y llenando mi mente de culpa y arrepentimiento. Daniel, aún atrapado entre lo real y lo sobrenatural, enfrentaba visiones de su infancia, donde figuras sombrías de diseñadores desaparecidos lo rodeaban, diciendo frases inconexas y señalándolo como si fuera el próximo en desaparecer. Su expresión cambiaba de desesperación a apatía, como si estuviera a punto de rendirse. Esas ilusiones nos desviaban del objetivo, amenazando con romper la frágil conexión que manteníamos con el mundo real. Sentíamos la fuerza del Círculo intensificarse, tratando de desviarnos y consumir nuestras mentes, con el terror del pasado que llevábamos. Fue necesario un esfuerzo desesperado de concentración para ignorar las visiones y continuar el ritual. Finalmente, en el momento en que pensábamos que no lo lograríamos, un último susurro de Edgar resonó en mi mente. Resiste, incluso cuando todo parezca perdido. Las sombras se disiparon, el atelier quedó en silencio, y la entidad que atormentaba a Daniel fue expulsada, junto con los últimos vestigios del espejo roto. Daniel estaba a salvo, pero el espejo, al igual que el Círculo, había sido destruido. Esa noche lo cambió todo. El glamour de la moda que antes nos fascinaba, ahora parecía envuelto en misterio y horror. Descubrimos que el mundo de Edgar era mucho más oscuro y aterrador de lo que jamás podríamos imaginar. Desde entonces, nunca más he visto la moda de la misma manera. El glamour oculta terrores sobrenaturales y secretos oscuros que prefieren permanecer enterrados. Lo único que me queda ahora es la advertencia de Edgar, que resuena en mi mente. Algunos secretos son demasiado peligrosos para ser descubiertos. El encuentro paranormal. Lo que sucedió en la reunión familiar. El mes pasado, fui a visitar a mi padre después de algunos años sin verlo. No fue por falta de ganas, pero se mudó a un pequeño pueblo en el interior, y como el viaje es largo, lo pospuse varias veces. La ocasión era especial, una reunión familiar. Mi padre, que siempre fue más reservado,
había decidido abrir la casa para recibir a los parientes, algo bastante raro. Me emocioné con la oportunidad de volver a ver a tíos, primos e incluso amigos de larga data que también fueron invitados. La casa de mi padre no era nada especial, pero siempre tuvo una aura extraña. Era una casa antigua, de esas que hacen ruidos por la noche y parecen tener una historia que nadie cuenta. Siempre me sentí un poco incómodo allí, pero pensaba que era solo mi imaginación. Después de esa noche, me di cuenta de que tal vez no era solo eso. Durante el encuentro, mientras todos reían y contaban historias antiguas, mi padre comenzó a hablar sobre algo que había sucedido años atrás, cuando mi primo Marcelo y yo éramos niños. Era una historia que nunca había contado antes, y el tono serio con el que hablaba hizo que todos prestaran atención. Según él, esa noche, algo sucedió en la casa, algo que intentó olvidar, pero que nunca logró borrar de su memoria. Recuerdo vagamente esa noche. Marcelo y yo estábamos jugando en el patio, corriendo de un lado a otro hasta quedar exhaustos. Cuando finalmente volvimos a entrar, cenamos y fuimos al cuarto donde íbamos a dormir. La casa tenía un segundo piso, y el cuarto en el que nos quedábamos estaba al final del pasillo. Había algo extraño en ese cuarto. Siempre me pareció demasiado frío, incluso en verano, y las sombras en las paredes parecían más oscuras de lo normal. Pero esa noche en particular, las cosas se volvieron aún más extrañas. Ya era tarde, cerca de la medianoche, y estábamos acostados, intentando dormir. Escuchaba el sonido lejano de risas que venían del piso de abajo, donde los adultos seguían reunidos. De repente, el sonido se detuvo. Todo quedó en completo silencio, el tipo de silencio que acelera el corazón. Miré a Marcelo, que estaba con los ojos muy abiertos. Él también lo había notado. Entonces escuchamos algo extraño. Era un sonido bajo, como si algo se arrastrara por el suelo de madera en el pasillo del segundo piso. Al principio pensé que era uno de mis tíos subiendo, pero el sonido era lento e irregular, como si alguien estuviera arrastrándose. El ruido era aterrador y se acercaba cada vez más a nuestro cuarto. Marcelo se levantó y, sin decir nada, fue hacia la puerta. Estaba a punto de abrirla, pero lo jalé de vuelta. Algo dentro de mí decía que no debíamos ver lo que estaba al otro lado. El sonido se detuvo justo frente a la puerta, y luego escuchamos 3 golpes suaves pero firmes. Nos quedamos inmóviles, atrapados en el momento. Después de unos segundos de absoluto silencio, algo extraño sucedió. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y agarré el brazo de Marcelo con tanta fuerza que me pidió que parara. La puerta se abrió lentamente, rechinando como en una película de terror. Pero no había nadie allí. Solo el oscuro pasillo. Un frío inexplicable entró en la habitación, y el aire pareció volverse pesado, como si algo invisible se estuviera moviendo por allí. Fue en ese momento que sentimos, no lo vimos, pero lo sentimos, una presencia en la habitación. Ese tipo de sensación que te eriza la piel y te hace contener la respiración. Marcelo intentó levantarse de la cama, pero no pudo. Parecía paralizado. Yo tampoco podía moverme. Entonces, la presencia comenzó a manifestarse. No había forma ni cuerpo, solo una sombra más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Se movía por las paredes de la habitación, lenta y metódicamente, como si nos estuviera observando. De repente, escuchamos la voz de mi padre del otro lado de la puerta, gritando que nos quedáramos quietos y que no saliéramos del cuarto. Nunca lo había escuchado gritar de esa manera. Miramos hacia la puerta, esperando que entrara, pero lo único que vimos fue la sombra que se acercaba cada vez más a nosotros. De alguna manera, logré estirar la mano y jalar las cobijas sobre mi cabeza, tratando de protegerme de algo que no podía entender. No sé cómo, pero nos quedamos dormidos. Cuando desperté,
La habitación estaba helada y la puerta estaba abierta de nuevo, con mi padre de pie al otro lado, mirándonos con una expresión que nunca olvidaré. Esa mañana, mi padre estaba diferente. Parecía cansado, exhausto incluso, pero no quiso hablar sobre lo que había sucedido. Solo nos dijo que siguiéramos como si nada hubiera pasado. Pasaron años hasta que finalmente decidió contar esa historia a mí y al resto de la familia. En la reunión, nos explicó que esa noche fue la única vez que sintió verdadero miedo dentro de la casa. No era la primera vez que la presencia se manifestaba, pero fue la única vez que estuvo tan cerca de nosotros. Según él, la casa tenía una historia que pocos conocían. Décadas atrás, antes de que él la comprara, una mujer que vivía allí desapareció misteriosamente. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero, según los rumores, todavía rondaba el lugar, esperando algo o a alguien. Después de esa noche, mi padre nunca volvió a dormir en el segundo piso. Se cambió de habitación, y desde entonces, esa presencia nunca se sintió de manera tan intensa. Pero confesó que, hasta el día de hoy, de vez en cuando oye el sonido de algo arrastrándose por el pasillo. Miedo en el desierto. La visión aterradora que nunca olvidaré. Hace unos 6 meses, durante un viaje a Taos, Nuevo México, experimenté algo que nunca he podido explicar. Estaba allí para tomar un descanso de mi vida ocupada como escritora independiente. Había elegido hospedarme en una posada rústica cerca de las montañas, rodeada por el vasto desierto de Sonora. Lo que me atraía de ese lugar era la serenidad y la belleza del cielo estrellado, lejos del bullicio de la ciudad. En mi tercera noche, después de un día de caminatas y tranquilidad, decidí salir a caminar de noche. Eran alrededor de la medianoche, y la luna llena iluminaba el camino como un faro en el desierto. Tomé mi linterna y seguí un sendero que llevaba a un claro. La quietud era surrealista. Solo el suave viento y el sonido de mis botas contra la tierra seca rompían el silencio. Después de caminar unos 20 minutos, escuché un sonido débil. Parecía lejano, pero tenía un tono perturbador, como un susurro disonante mezclado con el viento. Pensé que era solo mi imaginación, pero el sonido persistía, un murmullo casi humano. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando la vi. Una mujer, vestida de blanco, deslizándose por el sendero frente a mí, en silencio. Parecía flotar, moviéndose de manera irreal, sin hacer ningún ruido al caminar. La llamé, pero no respondió. Algo en su manera de moverse me dio escalofríos. Seguí caminando, tratando de ignorar la incomodidad, pero cuando llegué al claro, ella había desaparecido. Fue entonces cuando vi una estructura en el centro del claro, que no estaba allí antes. En el centro había un pozo antiguo, de piedras oscuras y desgastadas por el tiempo. A su alrededor, una niebla espesa se elevaba del suelo, a pesar de la noche clara y seca. Desde el interior del pozo, emergía un débil resplandor, pulsando como un latido, acompañado por el mismo murmullo que había escuchado antes, ahora más fuerte y claro, pero aún incomprensible. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo me decía que debía irme, pero una extraña fuerza parecía atraerme hacia ese pozo. Mientras me acercaba, noté que el resplandor no era natural. Tenía un tono enfermizo, verde grisáceo, y con cada paso que daba, el aire a mi alrededor se volvía más frío. El murmullo ahora parecía provenir del propio pozo, como si algo, o alguien, estuviera susurrando desde su interior, intentando llamarme. De repente, la mujer apareció de nuevo, pero esta vez mucho más cerca. Estaba de pie junto al pozo, mirándome directamente. Sus ojos eran negros como la noche, sin rastro de humanidad. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz de la luna, y su boca empezó a moverse, murmurando las mismas palabras incomprensibles que salían del pozo.
Sus pies, ahora visibles, no tocaban el suelo. Flotaba levemente sobre la tierra. Y entonces, de la nada, ella habló. «No deberías estar aquí», dijo, con el rostro completamente iluminado por la luz de la esfera. Pero su rostro no era normal. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas, solo un vacío oscuro. «Este lugar no es para los vivos», dijo con una calma aterradora. Intenté correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. La mujer comenzó a acercarse, y el murmullo a su alrededor se volvió más fuerte, ahora pareciendo gritos ahogados. Fue entonces cuando sentí una mano fría agarrar mi muñeca. Una fuerza invisible empezó a arrastrarme hacia el pozo. Desesperada, luché con todas mis fuerzas para liberarme. En el último segundo, logré soltarme y corrí de regreso por el sendero, con el sonido de los murmullos y gritos resonando detrás de mí. Cuando llegué a la posada, el reloj marcaba las 3 de la mañana, aunque juraría que solo había salido media hora antes. No pude dormir esa noche, y al día siguiente descubrí algo que me asustó aún más. Le pregunté al encargado de la posada sobre el claro y el desierto circundante. Me dijo que esa área había sido evitada por los lugareños durante generaciones. Dicen que, en noches de luna llena, algo de otro mundo se manifiesta allí, atrayendo a los curiosos y a menudo llevándolos para siempre. Desde entonces, nunca he vuelto a Taos. Hasta hoy, tengo pesadillas con la mujer de ojos negros y el círculo de luz flotante en el desierto. Aterrizaje forzoso. La pesadilla de una isla viva. Jonás siempre supo que dejar Venezuela sería difícil, pero la idea de un nuevo comienzo en Brasil le daba esperanza. Al abordar el vuelo, sintió una mezcla de alivio y ansiedad, compartida por muchos otros pasajeros que también buscaban una nueva vida. A bordo del avión, a su lado, estaba Laura, una joven madre que viajaba con su pequeña hija. Ella parecía nerviosa, pero Jonás la tranquilizó con una sonrisa, intentando mantener el optimismo. Todo iba bien hasta que el avión fue golpeado por una fuerte turbulencia en medio del océano. Las luces parpadeaban, y tras unos minutos de tensión, el piloto anunció que necesitarían realizar un aterrizaje de emergencia en una pequeña isla. El avión tocó tierra con un golpe seco, pero milagrosamente, todos sobrevivieron. El alivio fue temporal. Sin embargo, al darse cuenta de que estaban aislados en una isla desconocida, sin comunicación y sin saber cuándo llegaría el rescate. Al principio, los pasajeros se organizaron, esperando instrucciones de la tripulación. El ambiente era tenso, pero controlado. Montaron un pequeño campamento alrededor del avión, con la expectativa de que el rescate llegaría pronto. No obstante, a medida que caía la noche, una sensación de inquietud comenzó a instalarse. Había algo en la isla, una presencia silenciosa, pero innegable. David, un hombre misterioso que no había interactuado con nadie hasta entonces, parecía inquieto desde el principio. Pasaba largos periodos observando el denso bosque que rodeaba el lugar. En una conversación en voz baja con Jonás dijo: «Algo aquí no está bien. Siento como si la misma isla estuviera viva». Al principio Jonás descartó la inquietud de David como paranoia, pero a medida que pasaban los días, las cosas comenzaron a cambiar. Los pasajeros empezaron a tener pesadillas extrañas, sueños perturbadores con un espíritu que los observaba desde lejos. Nadie podía decir exactamente qué era, pero todos sentían su presencia. No era física, pero era perceptible. La primera desaparición ocurrió de manera discreta. Una pasajera, una mujer mayor, salió a caminar al borde del bosque y nunca regresó. Al principio, creyeron que se había perdido, pero las búsquedas en el bosque no revelaron ningún rastro de ella. No había huellas, ni sonidos de auxilio. Simplemente desapareció. Laura, preocupada por su hija, comenzó a ponerse cada vez más ansiosa. Jonás trataba de consolarla,
pero también sentía que algo andaba mal. La desaparición de la mujer dejó a todos nerviosos, pero la tripulación insistía en que el rescate estaba en camino. Sin embargo, la radio del avión seguía muda, y la sensación de aislamiento y terror solo aumentaba. Durante la noche, los pasajeros escuchaban sonidos provenientes del bosque. Susurros, pasos leves, como si alguien o algo estuviera acechando. Nadie se atrevía a alejarse mucho del avión. David, cada vez más convencido de que había algo más en la isla, se acercó a Jonás nuevamente. «He oído hablar de lugares como este», dijo. «Lugares donde las reglas de la realidad se distorsionan, donde entidades antiguas y olvidadas esperan a los visitantes, aguardando el momento adecuado para revelarse». Jonás no sabía qué pensar, pero la sensación de que había algo extraño no lo dejaba en paz. La noche siguiente, mientras todos dormían, se despertó con un sonido extraño, como una respiración pesada, proveniente del exterior del avión. Mirando por la ventana, vio algo moverse rápidamente en la oscuridad. No era una persona, sino una sombra, una forma indistinta que desapareció tan pronto como parpadeó. Intentó contarle a Laura, pero sabía que sonaría absurdo. Sin embargo, lo que vio esa noche lo dejó profundamente perturbado. Más personas comenzaron a relatar experiencias similares, sonidos, figuras extrañas en la oscuridad. Otro pasajero desapareció. Esta vez, uno de los tripulantes que había salido a intentar encontrar un punto más alto para enviar una señal. No hubo gritos, ni ruidos, simplemente no regresó. Y la búsqueda, una vez más, no encontró rastro alguno. La tensión entre los pasajeros aumentó. Laura empezó a temer por la seguridad de su hija, y Jonás sintió que se estaban quedando sin tiempo. David, sin embargo, parecía extrañamente calmado. «No sirve de nada huir», dijo en un tono casi resignado. «Esta isla no nos dejará salir tan fácilmente. Algo nos ha atrapado aquí». En los días siguientes, el comportamiento de los pasajeros cambió. Algunos empezaron a enfermar, otros a aislarse por completo, como si la isla estuviera drenando sus energías. Jonás sabía que si el rescate no llegaba pronto, no sobrevivirían. Él y Laura decidieron que no podían esperar más. Con o sin ayuda, tenían que salir de la isla. Mientras se preparaban para intentar salir por su cuenta, una extraña calma se apoderó de la isla. Era como si la misma entidad que los rodeaba estuviera esperando algo. Y entonces, de repente, como si fuera un milagro, la radio del avión volvió a funcionar. Se envió un mensaje de rescate y finalmente llegó un helicóptero. Jonás, Laura y los pocos sobrevivientes restantes fueron rescatados, pero las preguntas continuaron. ¿Qué sucedió con los desaparecidos? ¿Qué había en esa isla que los perseguía tan profundamente? Nadie sabía responder, y las autoridades descartaron las experiencias relatadas como fruto de un estrés extremo. La entidad, fuera lo que fuera, seguía siendo un misterio. Pero Jonás sabía que estaba allí, acechando, esperando más víctimas.